El mundo sin mi hermana, a quien todos amaban. Volumen 12. Corazón abierto. Capítulo de la novela, 131. Capítulo del manga, 113. Ahora mismo me es difícil esperar a que actúes, así que, si no te gusta, mejor márchate. Sienna se relamó los labios secos. Intentaba no estar molesta, pero lo estaba. El hombre que la amaba se había vuelto algo estúpido, lamentable y molesto al mismo tiempo. ¿La llamarían loca si dijera que le resultaba algo adorable? Sienna le ordenó: si pretendes salvarme, hazlo ahora. Un sonido entrecortado surgió de la garganta de Aziel. Por favor. Aziel respiró despacio antes de continuar. No te arrepientas. Esas palabras se sentían calientes y húmedas contra su oreja. Era como un perro que había esperado demasiado tiempo por algo, hasta el punto de babear. Las palabras cayeron y, antes de que Sienna tuviera tiempo para digerirlas, Aziel se movió ágilmente en la oscuridad. Él agarró a Sienna por el tobillo y lo estiró, acercándola. De un solo movimiento, Aziel abrió las piernas de Sienna y se posicionó entre ellas. Colocó ambos brazos, uno en cada uno de los laterales de Sienna. La caliente presencia del hombre sobre ella la cubrió como una cortina. El corazón de Sienna palpitaba, incontrolable. Sienna se sentía extremadamente sensible ante cualquier roce y sentía escalofríos por todo el cuerpo, pero no sentía miedo. En realidad, si era honesta, Sienna no sabía si no tenía miedo. Hubiera sido más preciso decir que sentía temor mezclado con un profundo sentimiento de expectación por lo que iba a acontecer. Sin saber quién de los dos lo hacía, Sienna escuchó un acelerado respirar, expectante. La vida que esa persona le había dado junto a su corazón se había mezclado con sus dos vidas. Por un tiempo, esa mezcla había sido tan terrible y caótica que nadie habría podido discernir lo que sentía ese hombre. Ahora lo sabía, sentía el fuerte deseo del hombre, el deseo de conectar sus vidas. Ese día Sienna tuvo la experiencia más abrumadora de toda su vida, aunque eso no significaba que Sienna se había sentido mal. Literalmente, significaba que todo lo que había pasado mientras se encontraba en los brazos de Aziel había sido imposible de manejar. No sintió dolor. No obstante, llegando un momento en que todas las sensaciones eran demasiado intensas y desconocidas para ella, recordaba haber llorado un poco. Sienna abrió sus ojos pesadamente. Pese a sentirse algo feliz al ver que su cuerpo había sido limpiado mientras estaba inconsciente, Sienna no podía ignorar el dolor y pesadez que sentía en todos sus músculos y articulaciones. Nunca las había movido de esa manera. Si pudiera medir el tiempo, ¿cuál sería el valor de esas memorias? Sienna solo recordaba ser aprisionada y balanceada. Aunque eso no significaba que Aziel la hubiera tratado con rudeza, después de todo, las riendas habían permanecido en las manos de Sienna todo el tiempo. Pero simplemente, Aziel ya no se comportaba como un tonto y no estaba siendo muy educado. Aún así, Sienna mantuvo un autocontrol asombroso, asegurándose de dejarle claro a Aziel quién tenía ahí el mando cada vez que el hombre trató de tomar las riendas. Con la mente fría, Sienna rememoró lo que había sucedido. Recordó que emanaba del hombre que trataba de dominarla, el sudor que le recorría la frente, su pecho enrojecido y la forma en la que apretaba la mandíbula con fuerza. Esa era una imagen muy fuerte y estimulante de ver. En ese momento, Sienna tomó una decisión. Prefiero dejar que me arrastre hasta perder la cabeza. Al comprender el profundo anhelo de Aziel y dejarlo hacer, ahora Sienna... ¿Qué debería hacer? Sienna no quería mover ni un dedo. Quizás si alguien hervía un pollo durante 36 horas, conseguirían algo parecido a cómo se sentía Sienna en ese momento. A Sienna le daba la sensación de que había perdido todos sus huesos y su cuerpo se había derretido. Sienna quería beber agua, pero no parecía poder moverse, y, como si le hubiera leído el pensamiento, ¿Sienna? Sorprendida, Sienna miró hacia atrás y vio a Aziel, que calmadamente se semi-incorporó y la continuó mirando. ¿Cuándo te has despertado? Un poco antes que tú, respondió Aziel con calma. Su expresión facial parecía la habitual, pero de alguna manera, esta persona... Desde el punto de vista de Sienna, Aziel parecía nervioso por alguna razón. Y sí, creo que se está hundiendo de nuevo. Puede que se debiera a que sus cuerpos se habían tocado, pero Sienna creía poder adivinar lo que Aziel pensaba, cosa que hasta ese momento había sido imposible. ¿Aziel? Sienna habló. Su voz era más grave y ronca de lo normal. Aziel no le respondió, pero sus ojos se iluminaron. Parecía un perro militar preparándose para acatar órdenes. Esa era una metáfora algo maleducada, así que Sienna se la guardó para sí misma y, en su lugar, dijo: «Tengo sed. Espera un momento». Sienna, como soldado, lo sabía mejor que nadie. Para un soldado que pensaba demasiado, la mejor medicina era mandarle órdenes que pudiera hacer sin darle ningún descanso. La mente sigue al cuerpo. Si ejecutaba orden tras orden, movería su cuerpo buscando un objetivo simple. Pensamientos inútiles o deprimentes estarían destinados a desaparecer.
Viendo el elegante caminar de Aziel, ¿por qué tiene él tanta energía? Al contrario que Aziel, que parecía estar lleno de energía, Sienna no podía mover ni un solo dedo, apenas podía mantener sus ojos abiertos. Eso hacía pensar a Sienna que era muy injusto. Pero poco después, Sienna recordó al corcel de Aziel que, pese a ser un caballo de apariencia calmada, era muy difícil de manejar, pero la forma en que Aziel lo montaba... bueno... En ese momento, Sienna tuvo la corazonada de que la razón por la que no había muerto la noche anterior era gracias a la vigilancia y atenciones de ese hombre. Por eso me miraba tanto. A Sienna le invadió un escalofrío. ¿Sienna? Preguntó Aziel, que con un vaso de agua en mano miraba a Sienna lleno de ansiedad. ¿Tienes frío? No, estoy bien. Aziel se mostró algo avergonzado al ver a Sienna observarlo fijamente en lugar de tomar el vaso de agua que le había traído. Aunque, por supuesto, esos sentimientos no se vieron reflejados en su rostro, pero, extrañamente, Sienna sí parecía ser capaz de ver sus cambios de emociones. ¿Cuál sería la razón? Pensando que eso era algo lindo e interesante, Sienna habló. No puedo moverme. Aziel incorporó a Sienna con cuidado, apoyando su espalda contra la almohada. Sienna bebió como si fuera un bebé el agua que Aziel le daba, mientras él se iba escurriendo hacia abajo. Sienna se sentía viva, un poco más despacio. ¿Por qué era tan difícil que le diera agua al ritmo que quería? Haciendo un puchero, Sienna superpuso sus manos a las de Aziel, algo irritada, e inclinó el vaso en la justa medida para poder beber el agua que ella necesitaba. Y en ese momento, ¡Sienna! Al final, Sienna se atragantó. Aziel apartó el vaso con rapidez y trató de ayudar a Sienna con su tos. Aziel la envolvió con sus brazos y comenzó a secar con cuidado el agua que había escurrido por la boca y pecho de Sienna. Ella no le interrogó en ningún momento sobre lo que hacía. No, más bien, Sienna lo observaba, la trataba con sumo cuidado, como si Sienna tuviera una enfermedad terminal y lo que hubiera echado fuera sangre y no agua. Pero, ¿no parecía Aziel feliz? ¿Acaso se lo estaba imaginando? ¿Quieres que te traiga más agua? En lugar de responder, Sienna negó con la cabeza. El desastre que ya había hecho era más que suficiente. Había consumido toda su energía de nuevo. Aziel entornó los ojos y miró a Sienna, que todavía se encontraba entre sus brazos. En el fondo de su corazón, él quería cuidar de ella, que se encontraba débil y estaba algo decepcionado. Sienna cerró sus ojos y se acomodó en los brazos de Aziel, comenzando a sentir una palpitación que le indicaba que era mejor no alejar a Aziel ahora. Es más cómodo de esta manera. Viendo a Sienna yacer completamente sin fuerzas en sus brazos, Aziel trató de acomodarla con cuidado en la cama. Él sentía cómo su corazón se desbocaba con solo tenerla en sus brazos. Era la primera vez en su vida que Aziel estaba así de nervioso. Lo que había ocurrido el día anterior había sido mucho para Sienna. Para Aziel también había sido una situación completamente abrumadora. Todo eso también era muy nuevo para él. Sentía cómo su cabeza estaba a punto de explotar al pensar lo que Sienna le había hecho sentir, pero cada vez que recordaba que la otra persona era Sienna, Aziel se olvidaba de cómo respirar. Temía que todo ese momento se haría añicos si cometía el más mínimo error. Aziel estaba terriblemente aterrado. No obstante, su cuerpo, que había sido capaz de unirse con el corazón que había perdido hacía mucho tiempo, no tenía más remedio que palpitar apasionadamente. Sienna se lo estaba permitiendo, pero probablemente no comprendía la magnitud de lo que él sentía. En ese momento, Sienna no lo estaba rechazando, pero quizá al día siguiente, cuando ese momento hubiera acabado, ella podría odiarlo otra vez y alejarlo llena de horror y disgusto. De solo imaginarlo, Aziel sentía que iba a colapsar. Aún así, pensó que todo estaría bien. Desde el principio, él nunca pensó que llegaría a experimentar un momento como ese. Incluso si tuviera que pasar el resto de su vida únicamente con el recuerdo de ese día, estaría bien con ello. Sienna no lo sabía, pero no era sudor lo único que resbalaba por su rostro cuando despertó. A los pies de Sienna, mientras la veía dormida al caer inconsciente tras los sucesos del día anterior, Aziel pensó, si solo pudieras perdonarme. Ese pensamiento lo invadió durante unos minutos. Colocado junto a los pies de la cama, a los pies de su diosa, Aziel apoyó su frente en el empeine de Sienna, disculpándose por su exceso de imaginación. No obstante, cuando Sienna despertó, no se había comportado de forma fría. Cuando sus ojos verdes habían visto a su súbdito, listo para ser castigado, Sienna le había pedido un vaso de agua. Sienna nunca podría llegar a imaginar lo aliviado que Aziel se había sentido en ese momento. ¿Acaso Sienna comprendía la desesperación que Aziel albergaba? En el pasado, Aziel había pensado que no lo sabía. Sin embargo, viendo a la mujer que ahora estaba acurrucada en sus brazos, que yacía con sus ojos cerrados, pero no dormida, a Aziel le pareció que ella lo sabía. Continúa.